Gustavo Gaviria, el cerebro invisible detrás del trono. El poder del silencio. En la historia del poder, el mundo suele mirar a quien sostiene el micrófono. Pero los verdaderos imperios no se construyen solo con carisma. Se construyen con matemáticas, logística y una discreción de acero. Mientras Pablo Escobar ocupaba los titulares, a su lado operaba una mente maestra. El hombre que no necesitaba reflectores porque ya era dueño de la luz. Gustavo Gaviria no era solo el primo del patrón. Era el arquitecto financiero, el estratega cauteloso y, para muchos, el cerebro real que transformó una banda de ladrones en el cartel más rico de la historia humana. Prepárate para conocer la saga del hombre que prefería el susurro del conteo de billetes al estruendo de los fusiles. Bienvenidos a la historia del hombre invisible detrás del imperio. Capítulo 1. La dupla perfecta. Ambición y orígenes. 3 años mayor que Pablo, Gustavo Gaviria nació con un don: el instinto para el valor. Criados en las calles de Envigado, los primos formaron una alianza que la naturaleza rara vez repite. No eran simples delincuentes, eran emprendedores de la marginalidad. Desde el robo de lápidas hasta secuestros estratégicos, Gustavo era quien ponía el orden en el caos de Pablo. Su entrada al mundo del polvo blanco no fue suerte, fue visión de mercado. Gustavo entendió una ecuación que cambiaría el mundo. Un kilo producido por $600 podía venderse por 30,000 en el norte. Una rentabilidad del 5,000%. Con un Renault modesto y chaquetas de cuero diseñadas por la madre de Pablo con bolsillos ocultos, Gustavo y Pablo cruzaron los Andes. Fue el primer gran movimiento de una partida de ajedrez global. Capítulo 2. El arquitecto de los números. Gustavo era el complemento perfecto. Pablo era el fuego y la acción. Gustavo era el frío y el cálculo. Mientras Escobar buscaba el amor de las masas, Gaviria construía el andamiaje del cartel de Medellín. Él era el responsable de que el 80% de la mercancía mundial llegara a su destino. Su estilo era la antítesis del estereotipo. Refinado, amante de los relojes finos, catador de vinos y piloto de carreras. Gustavo era un hombre de mundo que hablaba el lenguaje de los bancos suizos y los diamantes. Se dice que su fortuna superaba incluso la de Pablo, porque mientras el patrón gastaba en guerra y política, Gustavo invertía en arte y cuentas cifradas en Luxemburgo y Panamá. Él no veía un cartel. Él veía una corporación. Capítulo 3. La voz de la razón en el imperio del terror. El liderazgo de Gustavo se basaba en la eficiencia, no en la sangre. Cuando Pablo decidió entrar en la política, Gustavo tomó las riendas totales de la logística. Fue en este punto donde surgió la diferencia fundamental. Gustavo era el hombre de la pausa y la perspectiva. No necesitas la guerra para ganar, le advertía a su primo. Gaviria sabía que la violencia atraía la mirada del mundo. Y para un hombre que operaba en las sombras, la mirada era el enemigo. Fue la voz de la moderación en un imperio que empezaba a perder el norte. Su obsesión por la privacidad era absoluta. Códigos cifrados, identificaciones falsas como Jesús María Rivero y un perfil tan bajo que apenas existen grabaciones de su voz. Era el fantasma que movía los hilos de una nación. Capítulo 4. El fortín y el final del equilibrio. Agosto de 1990. El final llegó para el estratega en una fortaleza en el barrio Laureles. No se entregó. Creyendo que sus enemigos de la mafia lo asediaban, Gustavo Gaviria defendió su imperio hasta el último aliento. Su caída no fue solo la muerte de un hombre, fue el colapso del equilibrio del cartel de Medellín. Sin Gustavo, Pablo Escobar se quedó sin brújula financiera y sin su voz de sensatez. El dinero dejó de fluir con la misma precisión y las decisiones de Escobar se volvieron erráticas. Se dice que el verdadero fin del cartel comenzó el día que Gustavo Gaviria dejó de respirar. Sin el administrador, solo quedó el guerrero, y la guerra tiene un precio que incluso el hombre más rico del mundo no puede pagar. Cierre. El legado de las cuentas dormidas. Décadas después, el mito de Gustavo sigue vivo en cuentas cifradas en Suiza que guardan millones de dólares bajo el nombre de Jesús María Rivero. Su legado es una red financiera tan meticulosa que incluso rastrearla es una tarea casi imposible para las potencias mundiales. Gustavo Gaviria nos enseñó que el liderazgo no siempre necesita una cámara enfrente. A veces, el hombre más poderoso es aquel que nadie conoce, aquel que cuida el dinero para que la organización sobreviva. Fue motor oculto de una maquinaria que cambió la historia de Colombia y del mundo. ¿Fue Gustavo el verdadero cerebro de todo? La historia sugiere que sin su inteligencia financiera, el mito de Pablo Escobar nunca habría despegado. Su vida es un recordatorio de que, en el tablero del poder, la pieza más peligrosa no siempre es la que más se mueve, sino la que mejor se esconde. Bloque extra A. El piloto del asfalto,
pasión y adrenalina. Insertar después de hablar de su estilo refinado. Narrador. Pero no todo era frialdad y números en la vida de Gustavo. El hombre que administraba millones encontraba su libertad en la velocidad. Pocos saben que Gaviria fue un apasionado del automovilismo profesional. A finales de los 70, mientras el imperio crecía, Gustavo se ponía el casco y competía en la Copa Renault en el circuito de Tocancipá. Narrador. Bajo el número 71, patrocinado por Depósitos Cundinamarca, Gustavo demostraba en la pista la misma precisión que en sus finanzas. No era un aficionado, era un piloto técnico que entendía la mecánica y el riesgo. Su primo Pablo corría a su lado con el número 70, pero Gustavo solía ser más constante. Para él, las carreras eran la metáfora perfecta de su vida. Mantener el control total mientras se va al límite, sabiendo exactamente cuándo acelerar y cuándo frenar para no estrellar la organización. Esta pasión por los motores lo llevó a coleccionar joyas sobre ruedas, convirtiendo sus garajes en santuarios de la ingeniería europea. El tesoro de los Pirineos, las cuentas en Suiza. La verdadera genialidad de Gustavo Gaviria no se enterró con él en 1990, quedó resguardada en las bóvedas más seguras del planeta. En el año 2010, una operación de inteligencia financiera entre Estados Unidos y Suiza reveló un secreto asombroso. Una red de cuentas dormidas que habían permanecido inactivas desde los años 80. Entre los nombres cifrados, apareció un titular recurrente: Jesús María Rivero García. Tras una investigación profunda, las autoridades confirmaron lo que muchos sospechaban. Era la identidad falsa de Gustavo. Se descubrieron 11 cuentas internacionales en Suiza, Luxemburgo y Panamá. Solo una de ellas contenía más de $6 millones, y el total de la red financiera superaba los $30 millones en depósitos que nadie había reclamado. Estos fondos, invertidos en diamantes y obras de arte, demuestran que Gustavo no solo era un administrador, sino un visionario de la protección patrimonial. Mientras otros narcos de la época gastaban su fortuna en excentricidades efímeras, Gaviria construyó un búnker financiero digital que sobrevivió a su propia muerte. Es un dinero que sigue ahí, flotando en el sistema bancario europeo, como el último testamento de la mente más brillante que alguna vez tuvo el cartel de Medellín. ¿Crees que el imperio habría durado más si Gustavo hubiera seguido al mando? Déjanos tu opinión en los comentarios. No olvides suscribirte para más historias sobre las mentes que dominaron el mundo desde las sombras. Gustavo era muy diferente al patrón. Gustavo Gaviria era un hombre más clasudo, era un hombre que le gustaban las cosas finas, los relojes bien finos, sus casas eran de mucho más lujo que el patrón. Era un hombre que era muy inteligente con los números, no era tan rápido con la pistola. Gaviria era muchísimo más rico que el patrón, era un hombre supremamente millonario. Invertía sus cosas en diamantes, era muy duro para comprar diamantes, los compraba por bolsadas, en obras de arte, propiedades muy buenas en Medellín, invertía su dinero en Suiza, mantenía muchísimo dinero en Suiza y en bancos internacionales. Era un empresario de la cocaína, viajaba constantemente, viajaba en sus aviones, iba a Europa, le gustaba mucho ir a Europa, le gustaban muchísimo las cosas finas y tenía muchísimo dinero y lo podía disfrutar. Viajaba por muchos bancos del mundo guardando dinero. No era un hombre muy amable con uno, don Gustavo, lo mantenía uno así. No era como el patrón que era familia, don Gustavo era así, pero era amable, respetuoso, con el dinero era muy tacaño. En cambio el patrón sí era botado con el dinero, pero don Gustavo cuidaba el dinero para cuidar la organización. Cosa con el cabello, él era calvo y para esa época era muy novedoso que en Medellín empezaban a venir a implantar cabello. Y le implantaban cabello, se peinaba despaciecito y cuidaba sus cabellitos, pero esa calvicie lo acomplejaba. Él miraba el cartel de Medellín como una empresa. El patrón miraba el cartel de Medellín como un grupo de bandidos y no escatimaban el dinero para nada. Gustavo sí cuidaba muchísimo el dinero. Pero realmente el que sostuvo el cartel de Medellín fue Gustavo Gaviria Rivero, porque en una guerra, si no hay dinero, no hay nada. Por muchos guerreros que haya, se necesita muchísimo dinero. Gustavito andaba para la época en sus automóviles deportivos, Mercedes, BMW. Era muy amable con nosotros, serio, un muchacho serio. Cuando muere su padre en 1990, él empieza a administrar las propiedades de su padre, pero no sabía administrar la cocaína como lo hacía su padre. Además, existe una intriga. Pelearse, ni discutir, muy tranquilos. Él siempre peleaba por el dinero. Pablo, mira esto, Pablo, mira aquello, Pablo, mira que estamos gastando mucha plata en esto, mira esto.